Mucho gusto, hermanos y hermanas. Hoy vamos a platicar y hacer una reflexión sobre este envío de nuestro Señor Jesucristo, donde describe su misión y también le da esa misión a sus discípulos, y misión que el Señor en su infinita misericordia ha tenido para con nosotros. Dios siempre elige, llama y envía. Y tú eres uno de esos elegidos que Dios ha llamado y que espera también de ti una respuesta. Escuchemos la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo del 36 al 38. Dice: Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en las sinagogas, proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Al contemplar aquel gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha para que envíe trabajadores a recoger su cosecha. Palabra de Dios. Jesús describe su misión y también el envío a sus discípulos para que ellos continúen esa obra que Él ha iniciado. Esta situación que describe Jesús, que vio y sintió compasión al ver a ese gentío como oveja sin pastor, no ha cambiado. Sigue latente. Y la verdad, hermanos, es que cuando Dios nos ha elegido a nosotros, asumimos un gran compromiso de los más bellos también. Cuando Jesús describe esa situación, describe la misma situación de solicitud de Dios para con su pueblo, como la que hace en la boca del profeta Ezequiel, que Dios pone ahí su palabra, y dice en Ezequiel 34, hay de ustedes pastores que solo se preocupan de ustedes mismos, pero el pastor no tiene que preocuparse acaso por su pueblo. Cuando Jesús le pregunta a San Pedro: Pedro, ¿tú me amas?, le pregunta 3 veces. Y él se siente triste. ¿Saben por qué? Porque se necesita mucho amor para cumplir una misión. Así como Jesús, que sintió compasión por ese pueblo, también en la palabra que nos da el profeta Zacarías en el capítulo 10, Dios reclama el abandono de su pueblo y promete él mismo visitar a su rebaño, indignado precisamente por los pastores a los que les ha confiado su reino. También a nosotros nos ha confiado esa misión, y como discípulos debemos de tener los mismos sentimientos de Cristo. Jesús es un amor de veras. Fíjense que nos ha llamado, y el llamado es inapelable para todos, ya sea, como dice San Pablo, a todos los que llevamos ese mensaje, a todos los que predicamos el mensaje, los que, ya sea como catequistas, como predicadores, como misioneros, todos los que llevamos la palabra de Dios. Nos pide algo San Pablo en la palabra de Dios. Cuando vemos en Romanos 2:21, dice: tú que predicas, predícate primero a ti mismo. Tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Y es que saben, hermanos,
que los primeros convencidos, para poder convencer a otros, tenemos que ser nosotros mismos. Dar testimonio de nuestra fe. Y con ese testimonio nosotros podemos hacer discípulos. Discípulos para Jesucristo. No para las comunidades que crezcan grandemente. Porque hay comunidades que crecen grandemente, pero pocos adeptos a Cristo. Y ahí hay metidos también en las comunidades. En muchos lugares gente que no cambia. Predícate a ti mismo. Cuando San Pablo también nos habla en Efesios 6:14, nos dice, despierta, despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará en ti. A veces nosotros nos dormimos en nuestros propios laureles, creyendo que con llevar una religión de preceptos, de tradiciones, de costumbres y de cumplir así, eso es todo. Se necesita una verdadera conversión. Jesús nos lo repite muchas veces. Bienaventurados aquellos que escuchan la palabra y que la practican, que la viven. Esos son mi familia. Esos son mi madre y mis hermanos. Y nos lo repite de diferentes maneras. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y mi Padre los va a honrar. Y en su infinita misericordia, dice también, y donde yo estoy, quiero que también estén mis servidores. Pero eso, como dice el Señor, hay que esforzarse por entrar en el reino. Muchos van a querer entrar en el reino de Dios, pero no todos. Y nosotros tenemos que luchar para merecer esa gracia. Me gusta cómo San Pablo, cuando estaba en Grecia, dice esta expresión al carcelero de Filipo. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. El Señor nos pide que oremos para que envíe obreros. Pero eso es cuestión puramente de Él. Nosotros nos manda a que sanemos, que curemos los enfermos. Porque hay mucha gente que camina como muertos, enfermos espiritualmente. Dios tenga compasión de todos los hermanos que están en los hospitales. Debemos de orar por todos ellos. Oren, dice el Señor. Hay que orar por todos los que han fallecido, para que el Señor tenga compasión de ellos y les dé su descanso eterno. Y debemos de orar por ellos, porque solo Dios es el único que nos puede salvar de esta pandemia tan grande. ¿De qué le sirve al mundo su gran poderío con armas nucleares? Y es impotente, es incapaz de frenar una pandemia. Un virus tiene de rodillas al mundo. Y somos nosotros los que debemos de doblar rodillas para pedirle a Dios que tenga compasión de todos nosotros, de todo el mundo. Pero debemos de ser una cadena todos de oración. El Señor dice, ustedes no tienen porque no piden. Y hay que pedir. Jesús era un hombre de oración. Y de esa manera Él nos enseñaba. Les enseñó a sus discípulos y los discípulos, los apóstoles, también nos transmitieron eso a nosotros. Cuando el Señor dice que tuvo compasión de su pueblo, de ese pueblo, porque estaba cansado, abatido, triste, desconsolado, sin esperanzas, como está el mundo hoy. Hasta algunos presidentes están orando porque reconocen que las fuerzas se van agotando y ese mal sigue avanzando. No hay cura. La última palabra solo la tiene Dios.
Solo Él puede tener compasión y misericordia de nosotros. Él sí puede detener esto. Él es el único que le puede dar la sabiduría, la inteligencia a los médicos, a los científicos, para que haya una vacuna y que ese virus que está matando a nuestros hermanos, nosotros también tengamos compasión de ellos. Debemos de descubrir los signos de los tiempos. ¿Qué hay de todo esto? ¿Qué nos quiere decir Dios de esto? Nosotros debemos de volvernos a Dios, a recuperar el amor de antes con el que Él nos creó a nosotros. En el Salmo 23 siempre nosotros decimos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es cierto. Si tú tienes fe, el Señor te va a escuchar. En el Salmo 23 y en el Salmo 24, Dios describe el destino del hombre y su destino. Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Y nosotros debemos de luchar por recuperar esa imagen y semejanza con las que nos creó. Recordemos el llamado que Él nos hace. Sean santos como santo es el que los llama. Sean perfectos como perfecto es el Padre Celestial. Para eso tenemos que cambiar. Estoy hablando de nuestra conversión. Es un proceso que nos va a durar toda la vida. Es un tiempo de reconciliarnos con Dios, con nuestros hermanos, para estar en paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Hermanos, tenemos que seguir orando y pidiendo por toda la humanidad. Que el Señor nos bendiga, nos cuide y nos proteja a todos. Es lo que yo le ruego a través de este mensaje, hermanos. Que tenga compasión de toda la humanidad. Y hagamos lo que nos dicen. A veces cómo cuesta ser humildes y sencillos. Pero el que obedece no se equivoca. Escucha la palabra de Dios y clama a Él. Él te va a escuchar. Es un tiempo de que como predicadores, como maestros, tú como padre también tienes la obligación de enseñar a tus hijos y de cuidar de tu iglesia doméstica, sentir compasión y misericordia también de ellos. Ahí tienes una gran misión. La salvación no viene por conocimientos, viene porque vivimos la palabra de Dios. Que el Señor nos dé la fortaleza, el dominio de sí, y aumente nuestra fe para vivir la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga, nos cuide y nos proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.